Vamos con otras noticias y le contamos que estas últimas horas tuvimos la presencia de un importante docente de la Universidad de Playa Ancha, quien estuvo en el Museo de San Antonio, quien nos va a entregar detalles del porqué de su visita. Será nuestro colega, el periodista Luis Alfonso Valderas. Bueno, quizás más de alguna vez ustedes se han preguntado probablemente quiénes fueron los primeros que llegaron a esta parte del mundo. Siempre se estableció que Cristóbal Colón, porque obviamente fue lo que más se establece dentro de la historia, lo que se nos ha enseñado, pero siempre surgieron teorías que no tenían mucha comprobación científica. Hoy, sin embargo, las pruebas están, y una de ellas es la que presenta el arqueólogo José Miguel Ramírez, docente de la Universidad Playa Ancha, quien precisamente ha logrado establecer la presencia polinésica muchos años atrás acá en las costas de nuestro país. Profesor, gracias por conversar con nosotros. Bueno, la introducción obedece un poco a algo que ya obviamente está comenzando a ser demostrado científicamente, como es la llegada de otras culturas, de otros pueblos antes de Colón. Bueno, sabemos que llegaron polinésicos hace 1000 años, pero mucho tiempo antes que eso, hace 30.000 años tal vez, por lo menos la evidencia que tenemos en Monteverde, en Puerto Montt, y en otros lugares de Sudamérica, tenemos la certeza de que poblaciones que se originaron en el mundo asiático, ingresaron por el norte, a América del Norte primero, y centro y sur. Mi investigación se refiere a un poblamiento y probablemente un grupo muy pequeño que pudo haber tenido contacto con una población que ya existía en esta zona de Chile, en las costas del centro-sur de Chile. Y es una historia muy antigua, es decir, se habla hace más de 100 años de la presencia de polinésicos en Sudamérica en general. Y uno de los mejores datos que hay sobre eso es la presencia de huesos humanos con rasgos polinésicos. Y eso se describió en la isla Mocha en el año 1903, pero nunca se pudo comprobar. Recién en el año 2007 pudimos confirmar la presencia polinésica a través de huesos de gallina en contexto arqueológico prehispánico en el sur. Esos huesos de gallina, que son un misterio en la historia de América, porque todo el mundo sabía, y los españoles sabían que era asiática. La gallina viene de China, en todo el mundo. Los españoles se sorprenden de encontrar gallina en América. ¿De dónde salió? Bueno, en esa época era imposible pensarlo, pero logramos comprobar que la gallina araucana, al menos, prehispánica, llegó de Polinesia, o sea, atravesó todo el Pacífico desde el sudeste asiático. Los polinésicos llegan con la gallina hasta Rapa Nui, hace 1000 años atrás. Y la gallina que tenemos en Arauco también llegó por esos mismos exploradores. Algunos llegan a Rapa Nui y otros siguieron de largo. De hecho, era mucho más fácil llegar a América del Sur, a las costas del centro-sur de Chile, entre Valparaíso y Chiloé, que encontrar Rapa Nui. Y la primera evidencia física concreta, la primera data dura, es huesos de gallina con rasgos polinésicos, con ADN de gallina polinésica. Y ahora lo que tenemos en esta zona confirma ese antiguo dato de los rasgos humanos, que son rasgos morfológicos en esqueletos, en particular en cráneos, que se han encontrado en la Isla Mocha y aquí, muy cerca, en Tunquén. Profesor Ramírez, bueno, obviamente este poblamiento o llegada es muy antigua. De eso quedaron algunos vestigios, por ejemplo, demostraron algunos nombres en parte de la cultura que posteriormente sobrevivió y existió en esta zona. Bueno, es muy probable que haya alguna evidencia genética, eso todavía está por confirmar. Tenemos alguna referencia sobre un mestizaje entre estos exploradores polinésicos y la población local hace 1000 años atrás. Y a nivel de la cultura material, bueno, algunos elementos muy interesantes. Hay unas clavas, que son unos instrumentos muy misteriosos en las culturas locales, que tienen una forma muy similar o idéntica casi a un tipo de artefacto típico de los maoris. Y una serie de otros elementos sueltos. El problema es que esos elementos son similitudes que se pueden explicar por desarrollo independiente y no necesariamente por contacto. La primera evidencia dura de un contacto es el ADN en gallina, en huesos de gallina prehispánica, y eventualmente estas evidencias en esqueletos humanos con rasgos polinésicos. ¿Cuánto cambia nuestra percepción de la historia que ya comienza a confirmarse esta llegada polinésica 1000 años atrás? Bueno, es muy interesante porque en el fondo muestra que la realidad de nuestra historia es mucho más compleja de lo que pensamos. Es decir, hoy día lo que sabemos del poblamiento americano más antiguo, es decir, desde el norte,
es que eventualmente pudieron llegar no caminando, sino que más bien en bote. O sea, era mucho más fácil navegar siguiendo las Aleutianas que cruzar un puente en Bering y atravesar el continente que estaba congelado prácticamente. Es decir, era un ambiente muy poco propicio para avanzar a través de Canadá, por ejemplo, cuando se abrieran los hielos eventualmente en el continente. En cambio, era mucho más fácil, más eficiente avanzar en embarcaciones hacia el sur. Y esto es muy probable que haya ocurrido hace 30.000 años. A partir de lo que ha investigado, profesor, ¿cuáles son los cursos de acción a futuro respecto de estas investigaciones? Bueno, se abre un área muy interesante que hasta ahora era casi vetada, digamos, porque esto de los movimientos de larga distancia, el hiperdifusionismo, estaba muy desacreditado. Pero cuando hablamos de ADN, ahí cambia la cosa absolutamente. Y eso significa que el poblamiento de América es mucho más complejo que en la historia de nuestros grupos, la gente que vive aquí, en esta zona. Tiene historias mucho más ricas que contar en el fondo. Y eso depende solamente de la acumulación de información, de la reinterpretación de datos, de cosas que incluso se descubrieron hace muchos años atrás. Los matá que se encontraron en Yoyeo en 1910, yo mismo los había descartado, pero hoy día lo estamos reconsiderando. O sea, volvemos a reescribir nuevamente quizás esa parte de la historia, ¿no? Sí, claro, esa es la idea. O sea, estamos construyendo sobre algo que ya alguien descubrió hace tiempo atrás y lo estamos reinterpretando. Hay nueva información, nueva metodología. Es decir, ¿quién soñaba con el ADN hace 10 años atrás? Así es. Bien, profesor, muchas gracias por la explicación y buenas noticias que nos trajo. Gracias a ustedes, que estén muy bien. El profesor José Miguel Ramírez de la Universidad de Playa Ancha contándonos este importante hallazgo científico que obviamente también nos tiene muy contentos por lo que significa para la implicancia de la historia.